En esta serie de partillas sobre las fuerzas ocultas de la vida, hoy vamos a ver aquellas fuerzas ocultas y que están alrededor de nosotros. Alguien con mucha experiencia en este campo dijo que los verdaderos enemigos nunca están totalmente visibles. Los verdaderos enemigos se esconden y están a nuestro alrededor, escondidos, invisibles y asediándonos. Y esos enemigos que nosotros podemos aprender a conocer para poder lidiar con ellos y para no dejarnos influenciar por ellos, esos enemigos son sugerencias extrañas que suceden y que nosotros confundimos con nuestra luz interna. Son pensamientos que no son nuestros y que la gente cree que son. Y esos pensamientos que no son nuestros, pero que penetran y nos eludimos y pensamos que somos nosotros quienes pensamos, esos siempre tratan de cerrar nuestro corazón. Entonces, un pensamiento que cierra nuestro corazón, tenga cuidado, puede ser que no sea suyo. Nuestra vida, en ese sentido oculto, es muy vulnerable. Y ese es un proceso muy antiguo de varias encarnaciones en las cuales sentimientos, pensamientos, acciones no eran nuestras, pero eran influencias o eran acciones de estas fuerzas ocultas. Ahora, no siempre esas fuerzas ocultas vienen como pensamientos o como sugerencias, sino a veces ellas vienen en forma de malestar. Entonces, tenga mucho cuidado con el malestar. Hay personas que alardean de tener malestar. A través del malestar, llaman la atención de todos hacia sí mismos. Entonces, les gusta este malestar. Les gusta estar mal para llamar la atención. Casi todos los malestares no somos nosotros, son esas influencias. Y si nosotros comenzamos a hospedar el malestar, si comenzamos a incluir ese malestar en nuestra rutina, si aceptamos el malestar, ellos se tornan como huéspedes de nuestro cuerpo físico. Y después se instalan en el cuerpo físico, ese malestar comienza a transpirar para el cuerpo astral y para el plano mental. Por eso, tenga mucho cuidado con el malestar, porque es muy simple alejar el malestar o disolverlo. Es preciso que la gente se conecte firmemente con nuestros niveles de bienestar y no que la gente confirme esa fuerza que está entrando en nuestros cuerpos y que después se instala y ahí usted queda sintiéndose siempre mal permanentemente. Esas fuerzas que entran como pensamientos, que entran como sentimientos, que entran como malestares, esas fuerzas quieren torturarnos porque ellas se divierten al torturarnos. Cuando ellas son pequeñas, pero cuando son grandes fuerzas, cuando son fuerzas bien adultas, ellas ya no se divierten, ellas nos quieren matar. Y yo no estoy dramatizando. Estamos hablando de un cierto grado de fuerzas que quiere matarnos. Esas pequeñas que dan malestares, esas pequeñas que se divierten con nosotros. Después vamos a ver por qué ellas se divierten y qué es lo que ellos retiran de nosotros mientras se divierten. Pero con el tiempo, ellas van a querer matarnos. Y si nosotros nos observáramos,
percibiríamos ese nivel. Y si observáramos a los otros que viven sufriendo, también podríamos nítidamente ver todo esto. Es solo observar esas fuerzas. Ese tipo de fuerza oculta está prácticamente en todas las cosas del mundo. Ustedes saben que Cristo llamaba al príncipe de este mundo algo parecido. Entonces, esas fuerzas son muy activas en este mundo. Ellas se instalan a medida que son asumidas, a medida que son hospedadas, a medida que las aceptamos. Ellas comienzan a instalarse de una forma cada vez más estable en nuestro subconsciente. Y cuando ellas se instalan en el subconsciente, ahí ellas quedan actuando. Y del subconsciente, ellas quedan siempre atentas para percibir cuál es el momento en las que ellas pueden actuar. Porque ellas no les gusta errar el golpe. Son muy astutas. Entonces se instalan en el subconsciente, en aquello que son llamadas las cavernas del subconsciente, porque nuestro subconsciente, como ustedes saben, es una especie de pozo, y ahí hay cavernas. Y en esas cavernas ellas se instalan y quedan aguardando que aquí afuera haya una oportunidad para salir y, por tanto, influenciarnos aquí afuera. Y esas que se instalan en el subconsciente son muy peligrosas para nuestra vida, porque ellas emergen de repente y usted no siempre sabe cómo asegurarlas, ni siempre puede controlarlas, porque de las cavernas del subconsciente ellas están atentas y emergen cuando usted está distraído. Necesita tener mucho cuidado con esto. Cuando nosotros percibimos esto y las hospedamos y continuamos con ellas y no hacemos nada para que ellas salgan, porque cuando usted asume un malestar y está siempre sufriendo de malestar, entonces usted asumió esta fuerza. Usted consintió que esta fuerza se quede ahí dentro. Y ahí comienza una segunda etapa de esta acción. Cuando usted asume esta fuerza, cuando usted la acepta, cuando usted se queda pasivo delante de esta situación, cuando usted no hace nada para expulsar esta fuerza o cambiarlas de alguna manera, si fuera posible. No siempre es posible cambiarlas, a veces es, pero a veces hay que expulsarlas. Y para expulsarlas necesita que la gente tenga voluntad. Sin voluntad, nosotros vamos quedando como un instrumento de estas fuerzas. Y ahí, en esta segunda etapa, después que usted las hospeda, después que usted las acepta, después que usted las confirma dentro de sí y no hace nada para que esto cambie, ahí ellas comienzan a minar sus fuerzas positivas. Y ahí, aquello que eran sus cualidades se van quedando minadas. Y usted puede tener muchas cualidades que se van a ir recogiendo porque estas fuerzas minan, esas fuerzas comienzan a golpear estas cualidades y ahí usted se va quedando con el tiempo imposibilitado de hacer buenas acciones. ¿Perciben cómo esto va evolucionando? Entonces de repente usted quiere hacer una buena acción y no consigue. Usted quiere, pero no consigue, porque estas fuerzas ya le están impidiendo. Entonces, no se trata en estos casos de un pensamiento o un sentimiento propio que está actuando, sino se trata en estos casos de un pensamiento o un sentimiento que ya se instaló. Ahora, esto puede también venir de otra persona. Esto puede haber acontecido también en otra persona y en lugar
de actuar solo en el otro, comienza a actuar también sobre usted. Y ahí necesita mucha cautela para no involucrarse con el otro, no involucrarse con nadie, porque en la hora de que usted se involucra, esta fuerza sale del otro y viene para usted. Cuando esto viene de otra persona o cuando viene de un ambiente, porque estas cosas también existen formadas en los ambientes. Alguien, por ejemplo, puede haber expulsado de sí una de estas fuerzas, simplemente la expulsó, no la disolvió, la expulsó. Y esto queda en el ambiente, queda circulando. Y eso puede venir sobre usted, eso puede penetrarlo. Y ahí usted queda actuando, pensando o sintiendo sin ser usted. Fue esa fuerza que entró, ella que pensó en usted, ella sintió dentro de usted y es de otra persona. Salió de otra persona y vino para usted. Y usted, inocente y desprevenido, toma aquello como que fuera su cosa. Y usted inadvertidamente asume un pensamiento que no es suyo, que vino de otro, o vino del espacio, vino del colectivo, que estaba suelto. Y usted comienza a pensar de aquella forma, comienza a sentir de aquella forma y a hacer cosas de acuerdo a esa forma. Si nosotros consideráramos una cosa de estas, una idea que pasó por nuestra mente, y solo eso, pero no es solo eso, porque aquello no es de su mente, aquello no es suyo. Usted necesita reconocer que aquello no es suyo, que aquello vino de otro. Usted lo incorporó en esa altura. No está a la altura de tu cualidad, de tu nivel de percepción y de conciencia. Aquello vino de otro, se instaló y se instaló por cualquier motivo que usted haya dado para absorber la fuerza de alguien. Usted puede, por ejemplo, tener una actitud sentimentalista hacia el otro. Esa es una puerta abierta para la fuerza del otro entrar en usted. Y si fuera una fuerza mental, usted va a pensar como esa persona. Si fuera una fuerza emocional, usted va a sentir como él. Ahora, si es una fuerza etérica, usted inclusive va a hacer gestos como esa persona hace. Usted va a hacer movimientos igual que el otro. Entonces tendríamos que estar muy preparados para estas sugerencias. Estas sugerencias a veces son mentales, muy firmes, muy claras, muy lógicas y que necesita tener mucha decisión para ver claro, para sentir claramente, para percibir claramente. Y ahí es preciso estar atento para no asumir una cosa de repente, sin usted haber tenido el tiempo para saber que aquello te pertenece, que aquella te pertenece, que aquella sugerencia te pertenece y que usted no incorporó aquello de otra persona que eventualmente no tiene la misma apertura de conciencia que usted tiene para ciertas cosas. Entonces, es como si estas sugerencias que vienen y que usted las incorporó, es un poco como el trabajo de los hipnotizadores. Un hipnotizador te dice, duerme, y usted se duerme. ¿No es así? Entonces, uno llega, te emite una cosa de esa y usted sigue, como si estuviera hipnotizado. Entonces, tenemos que estar realmente muy atentos. Tenemos que estar atentos y tenemos que estar muy ágiles para percibir esto. Muy ágil, muy ágil. No precisamos estar obsesionados por ese trabajo. Solo necesitamos estar atentos y ver lo que llega, si es tuyo, o si llegó de fuera, o si llegó de otra persona, o si llegó de este mental o de este astral colectivo que está ahí. En general, las fuerzas de la enfermedad, porque como la humanidad está enferma, existe mucha fuerza enferma, las fuerzas de la enfermedad están en el aire, ¿comprende?
precisa tener mucho cuidado para no absorber estas fuerzas de enfermedad. Ellas están en el aire. No es su cuerpo que está enfermo. No es usted que está enfermo. Usted absorbió una fuerza de enfermedad. Eso existe. Esta fuerza de la enfermedad, por ejemplo, ella en general, ella llega como una ola para dentro del cuerpo. Y usted hasta puede sentir eso. El cuerpo, por ejemplo, siente aquella ola y la mente dice, ay, estoy resfriado. ¿Comprende cómo la mente entra en esto? El cuerpo sintió, ¿no? Sintió esa onda y la mente ya dice, estoy resfriado. Bien, ahí usted se resfrió, porque el cuerpo dejó entrar y la mente confirmó, sin pensar, sin reflexionar, sin asumir en aquel momento que nosotros somos íntegros, saludables, perfectos en general. Lo mismo acontece con una fuerza circundando. Usted la asume y comienza a toser, comienza a estornudar. Usted no está resfriado, usted asumió aquello y comienza a estornudar, porque usted se asumió aquello, dejó que aquello entre en usted y cree que está resfriado. Va quedando con todos los síntomas de que está resfriado. Va quedando con todos los síntomas de que está gripado. Ahora, esta fuerza, si ella se instala por el cuerpo físico, la tendencia de ella es penetrar al emocional, penetrar al astral y penetrar en el mental. Y cuando ella llega a la mente comienza a decir, yo estoy débil, estoy enfermo, no me estoy sintiendo bien. ¿Cuántas personas dicen gratuitamente no me estoy sintiendo bien? Ella incorporó una fuerza. Los cuerpos fueron asumiendo y la mente finalmente sacramentó. No me estoy sintiendo bien. ¿Usted no se está sintiendo bien por qué? A veces el individuo ni sabe por qué no se está sintiendo bien. Es decir, es un títere de estas cosas. Bien, aquí tendríamos que hacer una diferencia entre aquello que es la voluntad real del ser y aquello que son las voluntades del ser, las pequeñas voluntades. Esto también tiene que ver una diferencia para poder lidiar con estas cosas. Las voluntades, ustedes escuchan que una persona está llena de voluntades, y usted va a colaborar con aquello y usted va a ayudar a matarla. Porque si ella está llena de voluntades, ella tiene que acabar con aquello. Porque nosotros tenemos una sola voluntad. Quien está lleno de voluntades, está lleno de fuerzas que no son esa persona. Porque la voluntad en un ser es una sola, no hay dos. Voluntad es una sola. Y a partir de esa voluntad viene toda la energía para usted ser, para usted actuar, para usted pensar, para usted sentir. Pero usted tiene que buscar aquella voluntad. Es una sola, no son muchas. Nuestras voluntades, cuando son muchas, ellas son todas movimientos de nuestros cuerpos que provienen de esta cosa invisible, de esta cosa que no es visible. Si usted tiene varias voluntades, usted está lleno de fuerzas ocultas de estas invisibles que se fueron instalando porque nosotros tenemos una sola voluntad. Y ella tiene la misma calidad en todos los sectores de la vida. Es así como se refleja, pero es una sola. Tenemos que estar atentos con esto, muy atentos, porque si no vivimos una vida totalmente artificial, una vida que no es nuestra, una vida que es una mezcla de los movimientos de estas fuerzas que no son visibles. Esas fuerzas no son visibles. Y eso viene de una conciencia invisible que a veces está así en el aire como la gente ve, pero a veces también es una fuerza que viene de una entidad que no es visible también. Usted no la ve.
viene de un ser invisible que usted no está viendo. Y esto todo podría resolverse si usted aceptara que usted solo tiene una voluntad y que aquella voluntad está en su interior, en el nivel más profundo, y como es solo una, no hay como confundir con otras voluntades. No tiene como confundirla. Otras voluntades es una especie de bananera que queda oscilando con el viento. Eso no es usted. Eso no es suyo. La voluntad única proviene de nuestro ser real. Ella proviene de nuestro interior. Ella es única y ella puede ser colocada o puede ser ajustada en diferentes grados para lo que usted necesite. Naturalmente, usted no va a usar su voluntad real para tomar un vaso de agua. Usted puede ajustar aquella voluntad real. Usted puede observarla y puede agarrar un vaso y sin quebrarlo, ¿no? Porque si usted fuera realmente a usar la fuerza de la voluntad real, usted va a quebrar todo, porque es muy fuerte. Entonces necesita aprender a lidiar también con eso, con la voluntad. Y que nosotros llamamos de voluntad es aquello que viene de adentro, no es aquello que viene de los cuerpos. El físico está lleno de voluntades, el emocional, astral, ni hablar. El mental también está lleno de voluntades y nada de eso somos nosotros. Por ejemplo, voluntad de ver una persona, eso no es nuestro. Voluntad de comer un alimento, eso no es nuestro. Voluntad de pensar en alguna cosa que me distraiga, eso no es nuestro. Entonces precisa un ejercicio, precisa dedicarse a esto, porque no existe voluntad de comer alguna cosa. Existe lo que usted necesita comer, eso sí, pero no voluntad de comer algo. ¿Ve la diferencia? Claro que el cuerpo físico necesita comer. Entonces usted deja todas las voluntades de lado y va a preguntar qué es lo que usted necesita realmente comer. Y eso es lo que nosotros llamamos de voluntad. El resto son movimientos de estas fuerzas que pueden ya estar bien instaladas en sus cuerpos, bien instaladas en el físico etérico, bien instalado en el emocional astral y bien instalada en el mental. Nosotros no nos damos cuenta de que esas fuerzas vinieron de fuera y que eso no es nuestro. Nosotros en principio no nos damos cuenta. No tenemos práctica de observar esto. Y desde nuestra primera encarnación nosotros somos un bando de títeres en las manos de estas fuerzas. Estoy hablando de términos bien claros y que pueden no ajustarse totalmente a todos los casos. Pero si no estuviéramos con la voluntad de verlas claramente, de percibirlas claramente, ellas tienen una habilidad muy grande de eludirnos, de engañarnos y engañar también nuestros cuerpos. Y a esta altura pueden estar completamente viciados con todas estas fuerzas. Estas influencias externas, las externas, ellas son de varias clases, de varios grados. Y a medida que nosotros vamos asumiendo, aceptando, ellas se van aproximando en grados mayores, en grados más fuertes. Y al final, nosotros podemos estar asumiendo una fuerza de un grado elevado porque asumimos otras menores. No nos dimos cuenta de lo que estábamos asumiendo. No nos damos cuenta de lo que estábamos haciendo. Y esas influencias externas pueden ser consideradas desde el punto de vista psicológico, como pueden ser consideradas desde el punto de vista mecánico. Esto es una mecánica también. No es psicología. A veces es pura mecánica. Y basta que usted
se, que se contraponga y ella se quiebra. Ahora usted necesita encontrar los medios para ir haciendo esto, pero precisa tener voluntad, la voluntad interna que te ayude. Y usted necesita admitir que usted no está viviendo su vida. Usted está viviendo los movimientos de fuerzas, no es su vida. Y eso en el plano sentimental es muy común, muy normal. Usted puede entrar en contacto con una persona y ella te coloca un pensamiento astral, ella te coloca una frase dicha desde el plano astral y usted puede estar imbuido con aquello y está nivelado con aquello. Ahí usted comienza un diálogo con un semejante. Todo eso puede que no sea usted, como no es. Y pocas personas, en raros momentos, la voluntad real del ser se expresa de una forma estable. Y es muy raro eso, es muy raro. En raros momentos también, ella no está mezclada con estas cosas que vamos abrigando. En nuestros niveles intermediarios, todas estas innúmeras voluntades que la gente va cogiendo y asumiendo o dejándose influenciar. Ahora, nosotros precisamos considerar que estas cosas pueden ir aconteciendo sin que la gente se dé cuenta. Por una razón, nuestro cuerpo etérico, todos sabemos que el cuerpo etérico es una parte muy sutil del físico y que va mucho más allá del físico. Hay cuerpos etéricos que llegan hasta una cierta distancia y en esos casos, esas voluntades externas, sea de gente o de movimientos de fuerzas, entran por lo etérico y usted no las percibe. Usted no percibe tu mente, no percibe en tus sentimientos, no persigue en tu físico, porque ella entró por la periferia de lo etérico. Y ahí va penetrando. Y cuando llega en el físico o al etérico, ya se acostumbró. Y cuando comienza a llegar bien próximo del nivel físico, el etérico, que ya se acostumbró, y el físico, si no tiene una idea de la mente, que tiene que estar atento a esto, el físico incorpora esta fuerza que entró por la periferia de lo etérico que estaba fuera, que estaba lejos. Necesita estar muy atento si queremos ser nosotros mismos en este nivel corporal. Este físico sutil está constituido por vibraciones muy activas y que entran en contacto con vibraciones activas de los cuerpos etéricos de los otros, de otras personas. Porque como los cuerpos etéricos se expanden, están muy en contacto unos con los otros. En ese momento, por ejemplo, en esta sala, los etéricos de ustedes están todos en contacto, todos. Y si ustedes no estaban centrados, y si ustedes no estaban en el punto de conciencia que ustedes eligen, cuando ustedes se levanten de aquí, ustedes se van y no son ustedes, es una mezcla de todos los etéricos que estaban aquí. Cuando hay un trabajo en el campo etérico, entonces todos pueden usufruir de aquello. Pero si entre ustedes estuviera gente que no estuviera haciendo el trabajo, personas que están distraídas, personas que están pensando en otras cosas, personas que están actuando mentalmente por su cuenta, que no están reunidas aquí, ustedes están absorbiendo todo eso de ellas porque los etéricos están muy unidos, están muy entrelazados. Entonces, no solo nosotros tenemos una responsabilidad etérica cuando estamos cerca de alguien, como también nosotros tenemos que tener una conciencia etérica. Tenemos que tener una conciencia de esto para saber cómo no dejarse invadir. Claro que hay momentos que puede ser muy evolutivo usted estar en contacto con el etérico de otro. Esto puede ser muy evolutivo, pero también tiene que ser seleccionado.
Esto tiene que ser consentido desde que usted tenga reconocido que esto es un beneficio. Aquí no debe haber egoísmo. Aquí no debe haber vampirismo. Usted llegar cerca de una persona y comenzar a vampirizar porque sabe que aquello va a traerte un beneficio, esto no sé si es un beneficio. No sé si es un beneficio. Porque usted de alguna forma en la ley del karma, usted va a tener que devolver aquello. Mire, cuando nosotros vamos creciendo y nos hacemos adultos en conciencia, tenemos que conocer estos temas. Tenemos que conocer esto porque si no, en la infancia de nuestra conciencia o en la adolescencia de nuestra conciencia, vamos a vivir vidas sin ser nosotros mismos. Imaginen lo que es esto en la ley del karma, lo que es esta mezcla dentro de la ley del karma, porque la ley del karma está también en los niveles materiales. Nosotros podemos tener un pensamiento, y no conseguimos mantener este pensamiento unido. Este pensamiento se va haciendo más fuerte porque usted está pensando, va creando fuerzas, va aumentando y él puede en el plano mental, en el plano de los pensamientos, entrar en contacto. Si usted no cuidó de él, si lo dejó suelto, él le va a entrar en contacto con el pensamiento de otro. Y él puede entrar en contacto con un pensamiento que represente una entidad. Porque hay mucho pensamiento suelto que se transforma en una entidad. Ahí no hay nadie pensando. Tengo un pensamiento que se transformó en entidad. Y usted, con el pensamiento suelto, usted puede caer en alguna de estas entidades y estos pensamientos pueden penetrar. Estamos en un juego de pensamientos, infinitos pensamientos mezclados. Entonces, ese trabajo es un trabajo que lidia con cosas ocultas, que nosotros tenemos que aprender también a trabajar ocultamente. Porque si usted no trabaja ocultamente, esto puede equivaler a usted estar desafiando a una de estas fuerzas. Porque una de estas fuerzas se alimentan de estar en usted. Muchas fuerzas se alimentan, continúan, se amplían, viven, viviendo de cosas que absorben de usted. Entonces necesita estar realmente muy atento. Lo que nosotros llamamos de nosotros mismos, en nuestro estado actual de conciencia en general, no somos nosotros mismos. Lo que llamamos de nosotros mismos es esa mezcla. Es esta mezcla. Esto es lo que somos nosotros mismos, que llamamos de nosotros mismos. Entonces necesitamos realmente un trabajo de voluntad, pero necesita buscar esa voluntad ahí dentro. Voluntad de la personalidad no es suficiente. Precisa buscar esa voluntad adentro, que esa voluntad transmute, comience a transmutar tus pequeñas voluntades. Y ahí usted va a comenzar a hacer un trabajo más consciente. Esto que nosotros llamamos de nosotros mismos, claro que no somos nosotros. Esto que llamamos de nosotros mismos, esto fue la educación que nosotros recibimos, fue aquello que heredamos de nuestros padres por la ley de la hereditariedad. Lo que llamamos de nosotros mismos fueron las ideas que inculcaron en nuestras cabezas cuando estuvimos en la escuela, fueron las ideas que leímos en libros de otros. Eso todo es lo que llamamos de nosotros mismos. Nada de eso somos nosotros. Entonces, ahí, aunque usted esté leyendo un libro positivo, usted necesita estar atento para ver si aquello tiene afinidad con su voluntad interna, con su voluntad verdadera y real. Porque si no, aquello se va transformando, te va manipulando aquello que usted es. Ustedes no escucharon que las personas quedan influenciadas por cosas. Lee un libro y queda influenciada. Escucha una música y queda influenciada. Esa es falta de gobierno de sí, falta de atención por aquello
que puede estar aconteciendo. Y a veces, y muchas veces esto acontece, no es en la mente mental. La mente mental puede estar en una determinada posición, pero el cuerpo astral también tiene mente. Y el cuerpo físico también tiene mente. No es la mente mental, esa en la cual usted está pensando. Tiene una sustancia mental en el cuerpo astral que piensa. Usted no percibe, pero ella piensa dentro de tu cuerpo astral. Y no es tu mente que piensa, es la sustancia mental que está también mezclada con aquel cuerpo astral, porque los cuerpos se enteran entre sí. Entonces, hasta en el cuerpo físico tiene mente, tiene sustancia mental. No es una mente que raciocina, como raciocina tu cuerpo mental, pero es aquella sustancia mental que está también en el cuerpo físico, que está también haciendo parte del conjunto de su físico, de forma que su físico también piensa. Si nosotros no tenemos una conciencia de que tenemos que pensar de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a nuestras varias voluntades de los cuerpos, si no tenemos esta conciencia, no vamos a llegar a percibir estas cosas. No vamos a llegar a percibir estas cosas y quedamos completamente al sabor de todas estas fuerzas. Muchas veces, aquello que está pensando en nuestro cuerpo físico, si aquello es aceptado y si aquello es estimulado, aquello comienza a emergir, comienza a entrar en el cuerpo astral en forma de sugerencia. Y la sugerencia que entra en tu cuerpo astral a partir del físico no es una sugerencia que venga de lo alto. Es una sugerencia que viene prácticamente de fuera, porque ella puede haber entrado en su cuerpo físico, inclusive cuando usted le da la mano a una persona, cuando usted abraza a una persona. Entonces puede entrar aquello en tu cuerpo físico. Aquello se instala en tu cuerpo físico y dentro de su capacidad de pensar, porque tiene capacidad aquello que entró, aquello comienza a pensar en tu cuerpo físico. Esto va emanando, entra en tu cuerpo astral y usted va a pensar de acuerdo al abrazo que usted dio. Y no tiene nada que ver con el abrazo, tiene que ver con la calidad vibratoria, con aquello que surgió ahí, que usted asumió que aquello entró en tu cuerpo astral. Y en tu cuerpo astral puede ser alimentado o puede no ser alimentado. Y puede ser resuelto dentro de tu cuerpo astral, dependiendo del trabajo que usted haya entrenado con estos cuerpos. Entonces algo puede entrar por tu físico, penetrar en el astral y en el astral usted siente. Ahí usted trabaje allí, porque no necesita subir al mental, porque sube al mental ya complica más. Entonces tenemos que estar atentos en todos los niveles, no solo con lo que pensamos es fundamental, pero con lo que sentimos, con lo que percibimos como sentimiento, que estamos percibiendo como vibración de sentimiento, y tenemos que estar atentos también a lo que está penetrando por nuestro cuerpo etérico físico, porque parece que es una cosa muy inocente que entró por el etérico físico y queda allí y no es así. Eso continúa a alimentarse y va subiendo para el astral y después va subiendo para el mental. Parece que no estaba aconteciendo nada, pero observe y usted va a ver. En la mayor parte del tiempo, esas sugerencias entran en nosotros. Y nosotros, al estar conscientes de eso, vamos adiestrándonos y podemos recibir una fuerza de estas y tal vez para usted aprender alguna cosa, para usted quedar con alguna experiencia, incluso puede dejarla entrar, para usted poder aprender a lidiar, para usted poder ver hasta qué punto llega, para poder experimentar cómo hace para lidiar con ella, sin exagerar,
en esa voluntad de aprender. Eso tiene que ser muy consciente y usted puede hasta convivir con ella para ver cómo se hace, cómo es de ella, cómo usted va a lidiar con esa fuerza, cómo usted hace para disolverla o para expulsarla o para transmutarla, transformarla, porque hay ciertas cosas que nos rodean y nos penetran o que intentan ingresar, que si estuviéramos conciencia de ese proceso, mucha cosa que llega para ser destruido, podríamos no acoger si pudiéramos recibir en el sentido de servicio. Y podemos incluso hasta transformar una cosa de estas. Pero ahí necesita tener una experiencia para ir recibiendo esto, no pasarse de la cuenta o percibir que existe dentro de usted la fuerza para controlar esto, para dominarlo, para transformarlo. Tendríamos que estar un poco más atentos a todo esto. Tendríamos que estar un poco más atentos para realmente hacer un trabajo y eventualmente hasta inclusive prestar un servicio. Prestar un servicio para este mundo de fuerzas donde está realmente todo mezclado. Y esas sugerencias que nos llegan, que son muy vastas, y a través de hábitos antiguos, a través de nuestra educación, a través de cosas que vienen de vidas anteriores, vamos recibiendo estas cosas naturalmente. Vamos recibiendo naturalmente. Ustedes saben que San Juan de la Cruz era un especialista en todo esto. Era un especialista. Y San Juan de la Cruz decía que usted siempre estar contrariado. Usted siempre estar diciendo no. Claro que no es no a las cosas positivas, es no para estas cosas. Si ustedes quieren aprender a lidiar espiritualmente con las fuerzas ocultas, lean San Juan de la Cruz. Ahí está todo. Nosotros podemos inclusive oír frases de San Juan de la Cruz y vamos a ver de lo que se trata. Ahora, muchas veces esas sugerencias vienen del colectivo. Entonces, estas fuerzas se fueron juntando y forman una colectividad de fuerzas. Y en esta colectividad de fuerzas influye colectivamente. Ustedes no ven cuando todas las mujeres comienzan a cortarse el pelo, como todos los hombres comienzan a hacer la misma cosa. Esto es el colectivo. Esto es el colectivo que penetra. No estamos hablando de cortarse el cabello o no. Estamos hablando de la influencia colectiva que no es nuestra, que no tiene nada que ver con nuestra forma de usar o de tener nuestro peinado, de nuestra forma de vestir. No tiene nada que ver con nuestra forma de caminar. Eso viene del colectivo y usted entra en aquello y pasa a ser colectivo. En ese sentido, colectivo no es grupal, como sabemos. Bueno, cuando nacemos en la tierra, cuando encarnamos en la tierra, no vamos a pensar que estas cosas comenzaron ahora. Esto comenzó cuando estaba usted encarnando. Porque cuando usted encarna en un país, usted encarna en una nación, usted encarna en un ambiente social. Entonces usted va encarnando, y si usted está encarnando en aquella nación tiene un aura. Y usted está encarnando, usted está entrando en aquella aura. Entonces, cuando usted acabó de encarnar, usted está actuando dentro de una cierta aura. En esa etapa, usted está actuando como todos actúan en aquella aura. Ustedes ya escucharon de que en algunos países tienen algunas costumbres diferentes de otros países. Esto es el aura de la nación. Y todo el mundo encarna allí y queda con aquello. Entonces usted hoy encarnó aquí en esta nación, usted encarnó en esta aura.
Y a medida que fuera desarrollando, usted va teniendo los hábitos de esta aura. Si mañana usted encarna en Alemania, usted va a ir quedando con los hábitos de Alemania. Y nada de eso somos nosotros. Ninguna de esas cosas somos nosotros. Eso no necesita ser nosotros. Porque una nación es otra cosa. No son aquellos hábitos que existen en el plano físico, en el mental o emocional de aquella nación. La nación es otra cosa. La nación tiene un alma que ni aquellos que nacen allí saben lo que es. Entonces, nosotros tendremos que estar realmente atentos y coligados con nuestro interno, pidiendo mucha luz, estar impasibles delante de deseos, delante de voluntades, delante de preferencias. Cuando los jóvenes, es decir, cuando nuestro cuerpo está creciendo en los primeros años, nosotros no nos damos cuenta de nada de esto. Después que usted adquiere una cierta experiencia, después que la conciencia del alma está completamente dentro del cuerpo, después que usted está con la posibilidad de encontrar a sí mismo, independiente de la familia donde usted nació, independiente de quién es su padre, independientemente de quién es su mamá, independiente de qué país usted nació, independiente de todo eso, usted a una cierta altura tiene condiciones de percibir que usted no era nada de eso, nada. Ahora, mientras era niño, no puede tener esa claridad. No puede tener esa claridad y entonces va asumiendo, va incorporando, va desarrollando, va creciendo en base a todas estas características que no son de aquella alma, no son de aquel individuo. Entonces, tendríamos que estar lidiando con estas cosas con atención y principalmente con respeto por el aura del otro, que es muy sensible, que es muy inclusiva por su propia naturaleza, y principalmente cuando estamos lidiando con niños, porque nosotros podemos formar un niño que no tenga nada que ver con él, no tenga nada que ver con aquella alma. Incluso si ustedes hacen un rápido examen de conciencia que no necesita ver para atrás porque no es muy bueno, pero si hacemos un rápido examen de conciencia, ustedes van a ver tantas cosas que entraron en su formación física, emocional, astral, mental, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con la conciencia de usted de hoy, con la conciencia que fue despertando y que hoy ya se está manifestando en usted. Entonces, en todo esto, no solo basta observar, necesita también una decisión, precisa tener una voluntad de transformarse, precisa tener como base la transformación. Porque si usted no tuviera como base su transformación, si usted no tuviera una disposición de lo que percibe, si no está de acuerdo con su conciencia actual, mire, conciencia no son gustos, conciencia no son voluntades, conciencia es una cosa que está más adentro, que cada uno sabe lo que es. Porque en el momento oportuno y siempre que ella puede, ella emerge. Siempre. No hay seres totalmente inconscientes todo el tiempo. La conciencia puede, ahí emerge. Hola, ahí está mi conciencia. Y todo lo que absorbemos sin darnos cuenta, se va creando un hábito. Esto va penetrando, eso va formando la vitalidad de nuestros cuerpos, no solo del cuerpo físico. Y acaba que estamos viviendo una cosa que realmente no tiene nada que ver. El primer paso en esto es que sea, aunque sea entusiasta, puede no durar mucho. Puede no durar mucho porque son muchas fuerzas que juegan y son muchos hábitos antiguos, viejos, arcaicos, que ya están muy instalados. Y al estar muy instalados, no quieren desalojar. No quieren desalojarse.
Entonces usted tiene que tener paciencia cuando va encontrando una cosa de esas, porque sin paciencia tiene toda una parte de los cuerpos que rechaza continuar. Y paciencia no viene de los cuerpos. Paciencia viene de otro nivel. Paciencia viene de tu conciencia. Y vamos preparándonos para ir mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia. Pero una paciencia que haga que usted perciba todo esto y diga, bueno, yo pacientemente voy a cuidar de esto. Muchas veces sin atacar aquello, sin desafiarlo, pero hablando de forma muy suave, muy delicadamente, muy silenciosamente, en aquel nivel que no suscite energía contraria. Entonces, cuando se decide hacer una cosa de estas, cuando usted decide trabajar sus fuerzas ocultas, usted necesita ser muy discreto, muy discreto. Y cuidado para no dar a entender a estas fuerzas que usted está trabajando, a menos que usted tenga un rayo bastante instalado y que pueda enfrentar todo esto. Claro que ahí el trabajo va a quedar más rápido, más simple y menos complejo. Y no se va a gastar tanto tiempo con estas cosas. Pero muchas veces nuestros rayos no están todavía bien definidos en sus acciones, en sus procesos. Nuestros rayos no están todavía manifestándose muy nítidamente. Entonces, tenemos que colaborar con ellos también. Yo puedo saber que yo tengo voluntad, pero cuando yo veo que aquella voluntad no va a dar para mover una cierta cosa, yo necesito colaborar. Necesito colaborar con mi voluntad y preciso buscar a otros sistemas para ayudar a mi voluntad. Tiene que colaborar también con esto, porque la voluntad puede no estar totalmente activa, puede no estar totalmente instalada, puede no estar totalmente clara, puede no estar viendo muy claramente. Ella está. La conciencia está en contacto, no solo con estas cosas negativas, la conciencia está en contacto también con muchas cosas positivas, con muchas cosas incluso hasta perfectas de nuestro punto de vista. Entonces la conciencia puede entrar en contacto con otro material consciente de orden superior y la conciencia va aprendiendo a lidiar con todo esto. Mas ahí, si esta conciencia contacta algo superior en materia de conciencia, puede ser un ser, puede ser una entidad, puede ser una jerarquía, puede ser una idea que quedó como una forma en el plano mental. Entonces esa conciencia, si ella contacta esto, ahí usted percibe conscientemente, usted percibe, ahí usted asume el trabajo con su conciencia, asume el trabajo con su conciencia. No deja de asumir su conciencia, porque la conciencia llega primero en estas cosas todas, llega antes de los cuerpos. Y usted necesita asumir su conciencia. Y allí que usted tiene que asumir, porque allí en conjunto se va trabajando y la conciencia en contacto con la conciencia mayor va reuniendo muchas cosas, muchas fuerzas y haciendo que esas fuerzas vayan fluyendo y regenerando, si tienen que regenerar todo esto. Nosotros vivimos rodeados de personas y esas personas que nos rodean, todo ese mundo humano que nos rodea, no son solo cuerpos etéricos, son todas esas criaturas que nos rodean, tienen deseos, tienen aspiraciones absurdas, que para ellas está todo bien, porque no tienen otro tipo de aspiración, va usando esas, hasta recibir sus lecciones. Entonces,
como personas en medio de personas, estamos en contacto con todo eso y estamos recibiendo impulsos de todos los tipos. Entonces, incluso respetando aquello, lo que es un proceso de otro, incluso reconociendo y respetando el punto de relación de ellas con estas fuerzas, o con las energías, o con la propia conciencia, incluso respetando todo esto, usted necesita tener cuidado. Tener cuidado y saber discernir. Y cuando no sepa discernir, se ponga en una actitud neutra, bien neutra, una actitud bien impersonal, y va pidiendo a su voluntad interior que lo ilumine, que lo defina y que le haga alguna cosa clara para usted poder entender. Pero tenemos que estar siempre en ese diálogo con nuestro interno. Tenemos que estar siempre en esta conversa. Tenemos que estar siempre en este contacto. Y esa voluntad interna muchas veces nos hace pasar por aprendizajes. Pero ahí vino de esta voluntad, no vino de un descuido, ¿entiende? No vino de una falta de atención hacia estas fuerzas. Vino porque aquella voluntad quiere que usted aprenda de una determinada forma. Ahí, usted también pidiendo luz, esa voluntad que no erra, ella siente que usted tiene que aprender de otra forma. Usted tiene que aprender probando. Usted tiene que aprender experimentando. Y puede acontecer eso. Eso todo se mezcla mucho, se mezcla, se influencia de todas las formas y nos tenemos que estar delante de todo, despiertos. Despiertos con el principio que tenemos, esa voluntad interna, que tenemos esa luz interna, y ahí no necesitas temer. No necesitamos temer nada, porque si algo acontece que no estaba en tu propuesta, es señal que usted tenía que aprender. No hay ningún problema, nunca hay un problema. El único problema es usted estar durmiendo, adormecido, andando como un autómata, sin tener conciencia de nada de esto. Porque ahí cuando se da cuenta, usted ya está en un punto que no tiene retorno. En esa inconsciencia delante de estas fuerzas. Y claro que existen seres, entidades, fuerzas de varias clases mezclados en el mental colectivo, en el astral colectivo, en el etérico, en el físico. Existe ahí una gran mezcla. Todo esto está muy necesitado para poder permanecer en el nivel en el que está. Eso está muy necesitado de sus fuerzas, de sus partículas. Entonces comienzan a asediar. Esas fuerzas entran por todos los lados, a veces hasta cuando ustedes están durmiendo, y esas fuerzas comienzan a asediarte para desarrollar en ustedes ciertas cosas contra su conciencia, no para que ustedes queden en una situación, porque esas fuerzas están necesitando alimentarse de aquello que ustedes van a desarrollar. Y si ustedes desenvuelven cosas luminosas o cosas positivas, eso no las alimenta. Ellas necesitan que ustedes desenvuelvan aquellas partículas y materiales etéricos, astrales, mentales, que ellas necesitan para alimentarse de ellas, que ellas necesitan para sobrevivir. Entonces, muchas hambres, muchos apetitos son porque esas fuerzas están aspirando que todo aquello que ustedes están aspirando, todo lo que ellas necesitan, y usted siente que está con hambre. Necesita estar muy atento. Si esas fuerzas no consiguen aspirar lo que ellas están queriendo, ahí ellas pueden producir en ustedes, por ejemplo, un movimiento de ira. Un movimiento de ira no siempre quiere decir que usted está con iras, realmente. Un movimiento de ira puede ser que esas fuerzas no estaban consiguiendo aspirar a alguna cosa, produjeron aquello y durante el ataque de ira
va a usted formar ciertas partículas que ellas necesitan para alimentarse, ¿comprende? Eso también se encuentra en la violencia cuando usted ve en el abecedario de San Juan de la Cruz, en la pasión y en el deseo. Aquello que es deseo, fuera. Aquello que es pasión, fuera. Aquello que es ira, fuera. Aquello que es violencia, fuera.